De acuerdo a la materia de Seminario de Investigación en Salud Pública, analizaremos el artículo de Historia de Vida de Hombres con Trastorno Pedófilo en Prisión. Este análisis se realizará por Carla, Rodolfo, Mariana y Abraham, estudiantes de la Facultad de Salud Pública y Enfermería de la sección 03 del octavo semestre. Bueno, para empezar, solo una parte de las personas que abusan de los niños se ven afectados por el trastorno de pedofilia. No todos los abusadores de niños son pedófilos y no todos los pedófilos son abusadores de niños. No necesariamente uno depende de otro, sino simplemente puede llegar que se pueden conjuntar, sea abusador o pedófilo. Por lo que, bueno, la razón es que en muchos casos los agresores sexuales no prefieren a las niñas o adolescentes, sino que estas víctimas pueden resultar convenientes ya sea por las circunstancias de, de estar solos o en un cuarto oscuro que se vean con la facilidad de hacerlo. Para esto tenemos los criterios diagnósticos para el trastorno pedófilo. APA y Santos Mezquita concuerdan en estos aspectos, que sería tener fantasías intensas y recurrentes de excitación sexual e impulsos sexuales que involucran a niños o adolescentes durante al menos 6 meses, haciendo el uso de poder psicológico o físico sobre la víctima. El siguiente aspecto sería que el individuo ha actuado sobre estos impulsos sexuales o estos deseos, ya sean fantasías que causan angustia intensa o dificultades interpersonales, ya sea en el trabajo marital, si es que tienen alguna esposa o incluso con sus hijos. El siguiente aspecto sería el individuo tiene al menos 16 años o al menos 5 años mayor que la víctima. Esto puede ser en tenemos distinciones, exclusivo y no exclusivo. El exclusivo sería solamente víctimas, ya sean niños o adolescentes, y el no exclusivo puede ser niños, adolescentes, adultos. Esto no tiene, bueno, como nada más que ser exclusivamente con niños. Los estudios informan que muchas personas con trastorno pedófilo experimentan traumas y violencia sexual durante la infancia, por lo que pueden realizar alguna violencia sexual en su etapa ya adulta. Un estudio realizado en Suiza abordó una muestra de adolescentes y verificó una relación entre experimentar violencia sexual y comportamientos abusivos perpetrados por parte de la población. Es decir, que todo lo que los niños lleguen a aprender o sufrir en su infancia puede verse repercutido en su vida adulta, ya sea desde violencia sexual o violencia física. Características comunes de pedófilos, bueno, sería falta de un entorno protector, esto ya lo vimos en la diapositiva anterior, baja autoestima por el abuso sexual o psicológico o físico que pudieron llegar a tener, depresión y habilidades sociales inadecuadas. La depresión llega porque no pueden comunicarse de manera adecuada y las habilidades sociales inadecuadas no se pueden desarrollar ya que se cohíben ante todos los niños. La inmadurez emocional es lo mismo y problemas en el trabajo es lo mismo porque no pueden tener esas relaciones interpersonales como debería ser. Dificultades en las relaciones interpersonales es igual, con madre, padre, esposa, trabajo y baja tolerancia a la frustración, ya que se sufrieron un abuso, no toleran estar frustrados. Las personas con trastorno de pedofilia no necesariamente tienen déficits cognitivos y suelen entender la gravedad de victimizar a los niños. Muchas veces se llega a pensar que es que tienen un IQ bajo y no es así, sino que ellos sí pueden entender la gravedad de sus hechos, pero tratan de justificarlos. Al caso contrario, sería un individuo con trastorno de pedofilia presenta distorsiones cognitivas que justifican sus acciones, es decir, que ven a los niños de manera diferente, con ropa un poco más ajustada, según ellos, y ellos dicen que los niños fueron los que lo hicieron y tratan de justificar sus acciones, de decir, todo fue voluntario y nunca me dijeron que no, nunca traté de abusar de ellos, ni psicológica ni físicamente. Continuando con datos basados en sustento teórico, podemos encontrar que en un estudio en Brasil, realizado en Brasil, solo el 20% de los condenados, es decir, las personas con las que se estuvo realizando este estudio,
por delitos sexuales contra niños y adolescentes presentan características que cumplen con los criterios diagnosticados dentro del trastorno de pedofilia. Además, tomando en cuenta que en Brasil la violación a este tipo de personas o las personas vulnerables es el delito más recurrente que se encuentra. Este mismo autor, Valtieri, nos señala que a pesar de que se tiene la necesidad de poder diagnosticar a este tipo de personas con un tratamiento específico, no se hace. Muchos de los condenados no reciben tampoco atención psicosocial y al no recibir este tipo de orientación pueden caer en alguna recaída. Otro autor nos menciona que se realizó otro estudio brasileño en el que se describe el perfil de los hombres que son condenados por violación y las experiencias que tienen dentro de su familia. Y solo salió que el 6.1% de estas personas tiene un trastorno pedófilo. Otros autores nos mencionan que muchas personas con este trastorno tienen traumas desde su infancia y estos traumas son de tipo sexual, violencia sexual. Otro autor nos menciona que el ser victimizados de manera sexual o por una falta de un entorno protector dentro de su familia puede llevar a tener este tipo de comportamientos y problemas psicológicos. Los problemas psicológicos van desde depresión, baja autoestima y las habilidades sociales dentro del desenvolvimiento o dentro de su entorno. Y dado que esto la población con la que se realiza este tipo de estudios no es muy accesible por la situación en la que se encuentra, existen muy pocos datos o estudios que abordan de manera buena este tipo de casos. Ahora nos vamos con material y métodos. Este estudio es un estudio de tipo cualitativo con diseño de casos múltiples. Se realizó a 3 participantes que fueron diagnosticados con el trastorno de pedofilia, teniendo las siguientes características. Robson tiene 40 años, su nivel de educación es secundaria, con un estado civil soltero, con 0 hijos y su número de víctimas fueron 3. El sexo de las víctimas es masculino y le dieron una sentencia por 23 años. Continuando con Junior, de 49 años, nivel de educación universidad, su estado civil es divorciado con 0 hijos y el número de víctimas son 5. El sexo de las víctimas son masculino y le dieron una sentencia por 51 años. André, de 55 años, su nivel de educación es universidad, el estado civil es divorciado, el número de hijos son 2 y el número de sus víctimas son 12. El sexo de las víctimas es femenino y le dieron una sentencia por 220 años. El instrumento utilizado para esta investigación es un cuestionario sociodemográfico y los análisis de los procesos judiciales. Es decir, aquí se hace la recogida de datos de la edad, la ocupación, el estado civil y el estado civil de los presos, al igual que información relativa a los procesos judiciales, como es el sexo y la edad de las víctimas y los años de condena. También se utilizaron entrevistas semiestructuradas adaptadas por Parasino en el 2015 para preguntar sobre su historia de vida, si experimentaron violencia, sobre cómo fue su infancia y además sobre la violación de personas vulnerables, al igual que preguntas como cuáles fueron los motivos del crimen, cuáles fueron las tácticas coercivas utilizadas y cuáles fueron sus creencias sobre la violencia infantil. Para el análisis de los datos y para la investigación y los procedimientos éticos, primero que nada se hizo contacto con el escenario de estudio, que fue en una penitenciaria ubicada en Curitiba, Brasil. Luego, después de obtenida una carta de acuerdo, este proyecto se sometió a investigación en la Junta de Revisión Institucional de Usinos y el responsable de esta firmó un acuerdo de cesión autorizando así el uso de los datos relacionados con los procesos judiciales. Posteriormente,
Los participantes diagnosticados con trastorno de pedofilia fueron invitados a participar y firmaron formularios de consentimiento libre e informado, pues confirmando así su consentimiento, donde se les aseguró su derecho a la confidencialidad de identidades, el no responder ninguna pregunta si no le creía conveniente o retirarse del estudio en cualquier momento. Para el análisis de los datos, primero se hizo un análisis vertical de cada dato, después de la transcripción de la entrevista. Y pues el objetivo de este estudio era comprender las experiencias subjetivas de cada participante. Después de esto se hizo un análisis horizontal para buscar similitudes y particularidades, de donde surgió una síntesis de datos cruzados. Bueno, ahora vamos a presentar los resultados. Estos están narrados en base a los objetivos establecidos y que es la historia de vida, las relaciones afectivas, la descripción del delito sexual y la valoración de las repercusiones. Como caso 1 tenemos a Robson. Este es un nombre pues ficticio que se le dio al participante y nos cuenta sobre su vida. Primeramente, él vivió en un medio rural y pues realizó sus estudios en escuelas pequeñas donde recibía acoso por parte de sus compañeros. Describía a su familia como tranquila pero muy poco afectiva. Él dice que empezó a despertar su interés sexual a muy temprana edad. Nos relata que cuando veía revistas donde aparecían chicos en ropa interior, se masturbaba mientras los veía. Bueno, posteriormente tuvo su primera interacción sexual a los 8 años con su primo de 13. Después, cuando ya era mayor, tuvo 2 relaciones sentimentales, primero con una chica con la cual duró 3 años y luego vivió con otra durante 8 meses en el extranjero, de lo cual cuando terminó esta relación comenzó a vivir con un chico de 15 años. Él se refería a este muchacho como su hijastro, aunque no tenía ninguna relación sentimental con la madre de él. Después fue condenado a 23 años de prisión por violación y realizar actos sexuales con 2 niños de 13 años, practicar sexo frente a un menor de 14 y tener imágenes en su computadora. Respecto a su caso, él piensa que si le preguntaran a los chicos con los cuales tuvo relaciones sexuales, ellos dirían, bueno, yo tenía 13 o 14 años y tuve relaciones sexuales con él y fue muy bueno. Fue muy positivo en mi vida. Soy mejor persona desde que lo conocí y quizás era la persona más importante en mi vida. Por lo tanto, él identifica que estas relaciones fueron positivas y no fue malo ni violación porque no incluía a niños menores, como de unos 4 a 5 años. Tenemos el caso 2, que es el de Junior. Él nos dice que conoció a su padre biológico en su lecho de muerte. Su madre trabajaba como prostituta y fue criado por su abuela, de la cual pues ella lo maltrataba y lo trataba muy mal. Para esto su escapatoria fue un campamento bíblico donde conoció a un hombre que pues era como un padre para él. Nos dice que estuvo casado durante 9 años y esta relación terminó gracias a que, bueno, él decía, me alejé de mi propia esposa. Un día estoy tranquilo trabajando y de repente un niño te acaricia, te da cariño, más que tu mujer. Y tú, bueno, empiezan a pasar cosas y no puedes decir que no. Entonces, en vez de valorar la sexualidad de mi mujer, comienzo a apreciar la de los chicos. Respecto a su caso, él dice que pues está sufriendo y superando todo eso. Él no se percibe con el trastorno ni se percibe como una persona que esté loca o que necesite algún tipo de ayuda, ni mucho menos como un manipulador, porque él dice que pues él da conferencias sobre este tipo de trastornos y varios de los chicos con los cuales se involucró le decían que ellos no lo veían como ese tipo de monstruo.
O sea, tiene una percepción distorsionada de su realidad. Tenemos el caso 3, que es André. Él pues tenía 8 años de edad cuando tuvo su primera experiencia sexual con una vecina 5 años mayor que él. La segunda interacción sexual fue con su hermano mediano, que le llevaba 3 años. Y también nos dijo también dijo en la investigación que fue abusado sexualmente en un autobús cuando tenía 14 años. Él estuvo casado y tuvo 2 hijos. Esta relación rompió totalmente al momento de la denuncia. Fue detenido por violación en 5 procesos diferentes. Y bueno, él dice que esta situación llegó a su vida cuando tenía 50 años. Relata: terminé envolviéndome con chicas muy jóvenes. Desafortunadamente, algunas eran niñas. Conocí a algunas personas que empezaron a tener una relación, pero no puedo llamarla como una relación de amistad ni afectiva, porque era de intereses. Pues también menciona que él nunca fue un monstruo, que tenía muy buena relación con los demás niños que le rodeaban hasta que llegaron estas chicas. También dice: yo no era un acusado confeso, pero mi abogado dejó claro que no negaba que efectivamente había hecho cosas malas. Mis procesos tenían cosas que no eran ciertas. Tal vez el 40% era cierto. Mi delito fue efectivamente el 214, acto libidinoso. No tuve relaciones sexuales con ninguna de las chicas. Todo lo incluido en el 214 fue considerado violación, y la violación supone violencia. Él tiene también una realidad distorsionada de lo que pasaba. Además, decía que los padres de las chicas, pues ya uno de ellos estaba en la cárcel por el mismo delito, que el padre le enseñó lo que ellas sabían, y además que eran muy permisivos con él. O sea, que él podía darles besos, tocarlos, y demás cosas, incluso frente a los padres. Entonces es por eso que también niega su delito. También nos cuenta que en un momento sí estuvo, pues sí se identificó con el trastorno. Él estaba identificado con el trastorno y trató de pedir ayuda. Y decía pues que hubo en algunas ocasiones que me llevaron a empezar a buscar ayuda, pero lamentablemente no tuve tiempo. Obviamente no puedes buscar a alguien y decir: mira, estoy teniendo un comportamiento de pedofilia y no sé qué hacer con esto. Bien, pues una vez analizados los temas de manera vertical para cada caso, de igual manera debemos hacer una discusión similar, discutiendo de manera vertical y finalizando con el análisis horizontal, que es una síntesis integradora de todos estos casos. Bueno, para el primer caso, que es el de el participante Robson, él considera pues interacciones sexuales con los adolescentes, las cuales son desde su perspectiva interacciones espontáneas y no violentas. Esto desde su perspectiva pues mm, resultan ser experiencias positivas y placenteras, por lo que desde su percepción, nuevamente, él no se considera un abusador sexual, ya que en ningún momento hizo uso de la violencia para agredir o lastimar a alguno de los niños. Esto coincide con la literatura citada por Skinner en el año 2000. También, pues, Robson cree que los adolescentes son seres sexuales que no son lo suficientemente maduros para dar un consentimiento verbal, ahora sí que explícito, em, por lo que en base a los comportamientos de los mismos adolescentes, él considera que sus comportamientos dan a entender el deseo por parte de ellos. Entonces, su percepción del trastorno pedófilo am, puede destacarse únicamente la inmadurez, que es un rasgo constantemente señalado en las literaturas, por ejemplo, en el caso de Castro,
de Demidova y de algunos otros autores, por mencionar algunos. Para el caso de Junior, bueno, pues se señalaba que él conoció a su padre justo en el momento de muerte. Ese es un punto a destacar desde su experiencia de vida. Cabe resaltar también que Junior buscó el acercamiento con las figuras paternas y fue ahí en ese punto en el que conoció a una persona mencionada con el nombre de John en un campamento en donde él desarrolló una especie de amor platónico o sentimiento, el cual lo llevó a desarrollar como una dependencia o percibir que el adolescente necesitaba de un cuidado. También Junior describe que las interacciones sexuales sucedían por casualidad o de manera muy natural, ya que era parte de un juego en el que él participaba, igual que los adolescentes. Se puede percibir mala percepción de lo que es un rol paterno, ya que sin darse cuenta de que el rol paterno pues no incluye lo que son las interacciones sexuales. Y eso también cabe resaltar que no está mencionado en la literatura. Otra parte importante del caso de Junior es resaltar que él sabía que sus actos, o era consciente que sus actos no eran del todo correctos. Al igual, considera que la pedofilia es un acto que involucra, al igual que, como lo mencionaba Robson, necesita de la violencia física para obtener el placer sexual. Por eso su percepción de Junior sobre el trastorno con pedofilia lo percibía de alguna manera mal, pero no lo consideraba así porque él tampoco hizo uso de la violencia. Para el siguiente caso, que es el de André. Bueno, André minimizaba la gravedad de sus actos respecto a lo que se denunciaba, en el cual pues incluía de hecho las pruebas en videos con interacciones sexuales con los niños. Esta negación puede que probablemente se deba a una dificultad para el caso de André, o sea, asumir o ser responsable de sus actos abusivos. Ok, la infancia de André también estuvo marcada por lo que fueron experiencias sexuales, lo que coincidía con la literatura que reportaba la violencia sexual como un predictor del trastorno pedófilo. Cabe resaltar que este caso de André es particular en contraste con los dos anteriores. También una parte importante en el caso de André es que él manifestó haber buscado un tratamiento, una ayuda, pero resultó ser difícil por todas las cuestiones que se ven implicadas en estos casos. Bueno, para el análisis horizontal, bueno, la literatura enfatiza que la exposición a la violencia puede ser considerada como un factor de riesgo para desarrollar un trastorno pedófilo. A pesar de que los participantes que fueron analizados no tenían una familia protectora, afectuosa, un participante fue el único que relató alguna victimación sexual durante su infancia. Bueno, si bien en los tres casos se verifica una interacción sexual temprana que se consideró natural y la cual puede conducir a distorsiones cognitivas, que es lo que mencionábamos en un inicio de este análisis. Dos de los casos, el caso particular de Junior y de André, se constituían por relaciones maritales duraderas con mujeres adultas, mientras que en el caso de Robson
solo mantuvo una relación romántica significativa, pero la cual fue de carácter breve. Podría decirse que estas situaciones revelan lo que es un trastorno pedófilo no exclusivo, ya que en algún momento estos tres participantes, mantuvieron relaciones sexuales establecidas con personas adultas. Em, en cuanto a las interacciones sexuales, también con niños y adolescentes, todos los participantes creyeron o sintieron que sus víctimas estaban de acuerdo, eh, ya que en los tres casos manifestaban de distintas maneras un consentimiento por parte de ellas. Ellos creen que un niño puede dar con su consentimiento para tener relaciones con un adulto, siempre que sea el deseo del niño y no haya imposición o violencia, como era muy marcado en los tres casos. De esto podemos destacar distorsiones cognitivas que involucran en el caso de Robson y Junior en cuanto a los juicios erróneos y la percepción de cada uno. Estas percepciones se confunden con las interacciones libidinosas con los adolescentes y con las relaciones paternales. Em, y en cuanto al diagnóstico del trastorno de pedófilo, tanto Junior como Robson no percibían en sí mismos, no se percibían a sí mismos como pedófilos. En cambio, ambos se refirieron a este trastorno como algo que incluye la violencia, pone sufrimiento a las víctimas. Es por ello que, como ellos no hicieron uso de este medio, no se percibían así. Esto es contrario al entendimiento de André, que se identifica con el desorden, o sea, que lo admitía, aunque como los otros dos participantes, André tampoco se veía a sí mismo, como lo mencionaba él, como un monstruo que se alimentaba de los niños, como lo suele ver la sociedad. Y bueno, para concluir con este tema, algunas de las consideraciones finales importantes es que los presos con trastornos de pedofilia requieren lo que es la asistencia psicológica. Si bien el apoyo psicológico, pues para los pedófilos tiene como objetivo o debe tener como objetivo posibilitarles la futura reinserción dentro de la sociedad, y esto mismo a su vez pues trae lo que es la prevención en la reincidencia del abuso sexual infantil. La condición se menciona que es tratable, pero los estigmas impiden que las personas busquen un tratamiento, como se marcaba en un caso. Esto por diferentes sentimientos que pueden estar o girar en torno a lo que es la vergüenza y el estigma social que les impiden a estas personas, a los pedófilos, que busquen esa ayuda, ese tratamiento y puedan desenvolverse de una buena manera dentro de lo que es la sociedad. Eh, Solo a través de la empatía y el conocimiento se puede ayudar a los individuos con este trastorno. Eh, si bien los profesionales en este campo de la salud mental y quienes estamos a cargo de dar seguimiento como a todos estos problemas y desarrollar algunas estrategias para abordarlos de una manera eficaz, pues debemos tener nosotros como personal capacitado esa misma capacidad, valga la redundancia, para no rechazar a todos los victimarios y desarrollar, como lo menciona este enunciado, la empatía para poder comprenderlos de una buena manera. Eh, Otra parte, pues, viene siendo las limitaciones del estudio que fueron, en primera instancia, el entorno, ya que se desarrollaba dentro del recinto penitenciario. Esto, pues, limitaba de alguna manera lo que era, mm, ahora sí que unas respuestas espontáneas por parte de los participantes. Es como muy limitado lo que pudieron expresarse ellos mismos sobre sus experiencias de vida. Entonces, esto resulta ser la primera limitación. Y la segunda limitación fue la cantidad de participantes. Como únicamente fueron 3 casos, no se puede generalizar debido a que es un pequeño número, pero esto mismo puede respaldar lo que es una comprensión significativa de lo que son las experiencias de las personas con el trastorno de pedofilia. Eh, Podría decirse que se necesitan lo que son más estudios para poder profundizar lo que es la comprensión
pero ahora desde una perspectiva longitudinal. Y bueno, pues esto sería nuestro análisis de este artículo. Damos muchas gracias y espero que haya logrado transmitirse lo que es el conocimiento. Gracias.